qué suerte que tengo yo estar aquí frente a ustedes. Tal vez más suerte para ustedes, pero vamos a ver. Hoy vamos a continuar con otro salmo, un salmo para mí muy, muy significado, un salmo conocido. Pero primero, para ser transparente, tengo que decirles un cuento de mi juventud. Cuando era joven y cuando estaba aburrido, eso me pasó muchas veces, me impulsaba siempre crear como aventuras de pelea con mi hermana. Me gustaba mucho fastidiarla hasta que se enojó ella y después empezó la pelea. De mi parte, algo más o menos liviano para tener algo que hacer, pero para ella no tan liviano. Ella siempre, respondía como yo quería, pero más fuerte como el chiste o como la idea que tenía yo. Y un día estaba practicando tiro con arco y empecé a fastidiarla. Y ella reconoció o reaccionó tirándome como una piedra a mi cabeza. Afortunadamente, eso pasó y ella salió corriendo. Y yo, solo para continuar la aventura, levanté mi arco y disparé una flecha sobre ella, como un disparo de advertencia, así. Solo que mi puntería no era muy mala y la flecha la golpeó en la espalda y ella cayó boca abajo en la tierra. Y pensé, oh no, ahora estoy en problemas grandes. Maté a mi hermana. Y empezó a llorar y pensé, no está muerta. Afortunadamente utilicé una flecha con un punto Roma y no puntiaguda. Entonces, para no penetrar a la piel. En realidad no pensé en esto, solo agarré una flecha y eso. Entonces, desafortunadamente mi mamá no pensó que fuera una excusa suficientemente para dejarla pasar. Entonces, tenía yo que disculparme, de pedirle perdón y no sé qué más, pero algo más. Y ese día aprendí a no tirar flechas a mi hermana. Mi esposa, escuchando la historia, me dijo, ¿no aprendiste más que eso? Y creo que sí, pero el punto es que todos nosotros tenemos cosas en el pasado o tal vez en el presente que nos da vergüenza, que somos parte de nuestra experiencia, como tal vez decisiones que hicimos, impulsos que tuvimos o tenemos, hábitos malos que han formado en nuestro ser, en nuestra vida diaria, que estamos bien avergonzados y nos sentimos culpabilidad y queremos que la vida sea como limpia de estas cosas, pero en realidad es muy difícil olvidar o estar libre de esos recuerdos, esos hábitos, esas cosas que nos tienen. No podemos separarnos de ellos. Yo, como ser humano, como hombre, tengo esas peleas en mi vida también. Y pienso atrás y pienso, ay, qué estúpido yo, que hice esto o que dejé a ese impulso guiarme en esa dirección. Y sé que
para vivir una vida abundante, para crecer, para seguir adelante en mi vida, en amor, en lo que quiero ser. Tengo que encontrar una manera de separarme de esto, de limpiar, de estar limpio y libre de esa carga. Entonces, hoy vamos a ver el Salmo 51. Es el salmo que el rey David escribió después de finalmente encontrarse con su propio pecado tan profundo que él quería cubrir y más profundizó su distancia de Dios y también complicaciones en su vida. Pero primero vamos a repasar un video que es un video acerca del pecado, la palabra pecado, pero es un video de Bible Project que tiene una explicación muy, muy buena, creo. Creo que lo hemos usado en el pasado, pero quiero repasarlo otra vez porque es una explicación más profunda y más amplia de que la situación en que encontramos nosotros en cuanto a no seguir el camino que queremos seguir siempre. Entonces, vamos a ver. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es
es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte: si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en estas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice: el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Muy rápido para mis oídos, pero para ustedes no, ya se entendieron. Mucho que pensar. Sabemos que ese rey David, aunque era como mató a Goliat, ¿cómo es? Goliat, ok. Mató a Goliat y a leones con sus propias manos por su, profunda fe en Dios. También era como guerrillero, como militar, como líder, como rey. Todo basado en su fe en Dios, pero después cuando él puso su fe en su propia persona, como no pensando tanto y siguió un impulso hacia, ¿cómo se llama? Batsabé. Sí. Él falló fuertemente, adulterio, pero también mandó al esposo de ella para cubrir el embarazo que tenía ella a la línea frente y lo mató como directamente. Unas fallas fuertes y no se dio cuenta o no quería aceptar su pecado como pecado y trató de cubrir y hasta que Nataniel lo confrontó diciendo que tiene que confesarte delante de Dios o va a ruina en su familia y todo. Eso siguió porque su pecado tenía su resultado malo en su vida, pero él hizo una confesión delante de Dios. Y eso es el
el salmo que vamos a ver, esas palabras de arrepentimiento que Él hizo y que podemos aprender y seguir ese mismo salmo como oración nuestro. Entonces, vamos a ver y leer. Patty nos podría venir adelante aquí para leer mientras vamos a ver ese salmo de David. Ese como el 80% del salmo, los últimos versículos no van a aparecer, pero vale la pena leerlos también. Gracias. De nada. Bueno, el Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, limpia de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de mis pecados, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Muchas gracias. Aunque los pecados de David eran grandes, y cuando pensamos en nosotros, generalmente lo que nos separa de Dios y de las personas alrededor de nosotros, la familia, los que amamos mucho, son más como envidia, o más como celos, o más como enojo, que vive en nosotros y cuando respondemos dejando más poder a ellos en nuestras vidas, eso causa grandes problemas y es más difícil, creo, aún vencer de esos impulsos que tal vez no voy a matar a nadie en mi vida, espero, pero los otros pecados que viven allá son muy difíciles para mí dominar o separarme de ellos. Entonces, como un resumen de esto es en nuestros corazones llevamos la carga de nuestras fallas, sabemos las fallas que tenemos, y si piensas que no tiene falla, es la primera falla que tiene. El eco de nosotros, de nuestros errores y el anhelo de redención. El Salmo 51 nos ofrece un modelo conmovedor y poderoso de arrepentimiento, una guía para aquellos que buscan la restauración con Dios. Es una oración de corazón quebrantado, un clamor por misericordia y una declaración de esperanza. Entonces vamos a ver brevemente unas partes como si yo quiero aplicar como a esa oración o esa sabiduría en mi vida, como ser limpiado o sentirme libre de esos pecados fuertes en mi vida, hay unos pasos que vemos aquí. Primero, la profundidad del pecado. Es muy fácil
seguir haciendo algo que no es bueno para nosotros y pensar que, está bien. Siempre mi papá fumaba y al final se murió de pulmones, un problema con sus pulmones porque fumaba. Y también la mamá de Gail murió con esa enfermedad del pulmones, pero mi papá, como 20 años antes de morir, él tuvo la coraje, creo yo, para no fumar más, pero el daño había pasado. Pero pensando ahora, viendo a jóvenes fumando, para mí, para algunos en la familia, si alcoholismo es el problema, se enoja mucho ver a personas allá tomando. Para mí es el fumar, porque eso tomó a mi papi. Y eso no aguanto mucho, especialmente los jóvenes, viéndolos fumando no sé por qué, pero sé que es un hábito que es muy, muy difícil quitar. Y hace su daño, ¿no? Hace su daño aún después de dejar de fumar. Entonces, es algo, el pecado, especialmente los pecados pequeñitos, o hay grandes hay grandes también, que formamos como hábitos muy, muy difíciles para quebrar. Entonces, reconociendo la profundidad del pecado que tenemos, también dijo él, reconozco nuestro pecado, no es ver nuestro pecado como un error, pero algo más profundo. No tenemos que sentirnos siempre así, pero reconocer el pecado. Segundo, clamar a Dios para su misericordia, yendo a Él en vez de corriendo en la otra dirección. A veces nos sentimos tanta vergüenza que es fácil ni orar, ni hablar con Dios, porque sentimos la vergüenza y no delante de Él. ¿Cómo podría Él amarme como soy? Eso es la gracia, es la función de Él amándonos sin merecer el amor, pero Él nos ama. Entonces, clamar a Él pidiendo su misericordia como David: por tu amor, oh Dios, ten compasión con mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y después ese deseo de pureza que tiene que ser más fuerte que el impulso de pecar. Ese deseo de ser limpio, de vivir una vida con una buena conciencia, poder dormir en la noche con dulces sueños en vez de sueños de culpabilidad, de ansiedad que todos hemos experimentado, creo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero más que vivir con mis hábitos malos, ¿no? Es un deseo profundo de nosotros. Como David dijo: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Él quería ser limpio. Y la promesa de restauración, eso es, hay arrepentimiento, pero también hay para arrepentirse es como ir en la otra dirección, contra el pecado, al otro lado, ¿no? Entonces hay que pedir perdón de Dios, es como confesar, y la Biblia habla mucho de confesión. Los evangélicos o los protestantes o los cristianos, como dicen, no tenemos ese lugar donde uno puede ir para confesarse. Estaba con un amigo de Jamaica en Ecuador, creo, haciendo como un tour de una basílica, y vimos esos lugares donde confesionales, ¿no?
Y él fue como Billy Graham, es un hombre muy importante en el Caribe, como pastor, pero dijo que perdimos algo, los protestantes, en no tener un lugar donde se puede confesar. No es que hay que confesarse solo con los pastores o los sacerdotes o los curas, sino que la idea de ir a un lugar para confesar nuestros pecados es el principio de la limpieza que queremos. Tenemos que confesar, que tomar responsabilidad para lo que hicimos o cómo somos delante de Dios primero. Pero después el arrepentimiento es escoger otra dirección y dejar los hábitos atrás y ir hacia el camino de Dios y no el camino de mi egoísmo o el camino que me da resultados inmediatos, pero al final me está arruinando mi vida y mi familia y todo lo que le sea. Entonces, este es el poder de la gracia del Dios. Él nos transforma de pecadores a santos, a vasijas rotas, a instrumentos de su propósito. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiero yo. Creo que todos aquí queremos esa misma cosa, pero como seres humanos no es algo que pasa inmediatamente. Es bueno escuchar los testimonios de los drogadictos o de alcohólicos que de repente ya están sanos y caminan sin ese problema. Eso me inspira mucho. Pero en mi vida y en la vida de, creo que la mayoría de nosotros, es un camino, es un camino hacia usando la disciplina propia. También el reconocimiento del daño que caminar según mi egoísmo o en mi camino no da resultados que quiero. Pero también reconocer que seguir el camino de Dios, confesar mis pecados y dejarle limpiarme. Hablando de errores grandes que hemos hecho, que ha cambiado la dirección de nuestra vida. Tenemos un enemigo y el diablo, un nombre que tiene es acusador, el que siempre está en el oído, diciéndonos que no somos santos, que hemos fallado otra vez, y sin confesión, sin arrepentimiento, él va a ¿cómo es la palabra? No vamos a poder seguir adelante en la fe, ni en el amor, ni en nada, porque siempre estamos pensando, no soy nada. Mire lo que hice. Y tenemos que, de alguna manera, escuchar la voz de Dios y abrazar la realidad que la muerte de Jesús en la cruz cubrió cualquier pecado, cualquier error que hemos hecho en el pasado. Y Él nos ha limpiado, nos ha limpiado. Solo tenemos que pensarlo en el momento y no escuchar tanto al acusador, porque no tenemos que escucharlo. Tengo como un juego mental que juego a veces, es que veo como un edificio grande y estoy allá viviendo. Leí eso en un libro, pero me funciona bien. Que el landlord, ¿cómo es landlord? El dueño del apartamento siempre está tocando la puerta diciendo que me debes esto, me debes esto, me debes esto. Y le digo, no eres el dueño de este edificio más. Otra persona lo compró con su sangre y estoy viviendo aquí libre. Entonces no tienes ningún derecho, ningún poder sobre mí para hacerme sentir mal por el pasado. No te debo nada.
Y es de vez en cuando tengo esa película en mi mente porque tengo que recordarme que el pasado es pasado. Y por eso Jesús fue a la cruz, para limpiarme, para darme alivio a eso. Y eso es cierto para todos nosotros. Ahora, quisiera que nosotros juntos decimos en voz alta esa oración, esa parte de esta oración, creyendo que cualquier cosa que llevas, cualquier cargo que tiene del pasado, que puede ser también limpiado como David. Vamos a decirlo y después hay una canción muy bonita que vamos a escuchar juntos como una meditación, porque quiero que salgamos todos nosotros aquí limpios, como blancos, como la nieve. Eso es lo que quiero para todos nosotros, ¿ok?